Hola amigos de casa, ¿cómo están? Yo soy Alma Laura. Yo soy Violeta. Y vamos a platicar, vamos a comentar de esta tan interesante charla que escuchamos el domingo acerca de las 8 tentaciones de José. Y yo quiero aclarar algo. Alguien me preguntó a mí en la plática, oye, ¿es José el papá de Jesús? Y no, es José el que conocemos como José el Soñador, el del manto de colores, el que decía Pablo bien, hemos visto tanto en películas, en obras de teatro y demás. Es ese José, uno de los hijos de Jacob, que después le fue cambiado el nombre a Israel, como que la cabeza de una de las tribus o del papá de dos cabezas de las tribus de Israel. Sí, pues la verdad estuvo muy buena. Justo estábamos platicando un poco acerca de eso y creo que ha sido de las conferencias que considero que nunca lo hubiera pensado, ¿no? O sea, nunca hubiera visto tantos puntos como la verdad los explicó Pablo, ¿no? O sea, sacó 8 tentaciones de donde, pues de la revelación que Dios le pudo dar, y la verdad que fue de mucha bendición para mí, porque, no sé, yo creo que una de las tentaciones que jamás me hubiera imaginado y que dijo, me parece que fue la 4 y fue la autolástima. Esa como tentación, ¿no? Él decía que justo cuando llegó a esclavitud, ¿no? De una injusticia que había sufrido José por parte de Potifar, y cuando lo meten y es una injusticia, ¿no? A la cárcel. Cuando lo meten a la cárcel, realmente la injusticia de la esposa, porque pues Potifar pudo haber dudado mucho de la verdad, ¿no? O sea, él pudo haberle creído a la esposa, pero vámonos en orden. Vámonos en orden. Este José, decía Pablo, hijo de Israel, el primer hijo de la esposa que él amaba, pero era su hijo número 11. Uh-huh. El más pequeño, hasta ese momento. Hasta ese momento. Y no, yo creo que ya había nacido Benjamín, pero bueno. Finalmente, este José, que a veces somos como un poco irresponsables en las cosas que hacemos o decimos. Este José tenía sueños y había soñado que sus hermanos se inclinaban hacia él, y va y lo platica con los hermanos. Uh-huh. Cuando además los hermanos ya le tenían un poquito de recelo porque él era el hijo preferido, como es el primer hijo de la esposa que Jacob amaba, se vuelve el hijo preferido de Jacob, y los hermanos le tienen envidia. Y creo que nosotros los papás somos a veces irresponsables en ese sentido, porque hay que cuidar el corazón de nuestros hijos. Porque finalmente en una relación de padres e hijos, los padres nos toca ser como los mayores, ¿no? En la relación. Y cuidar el corazón de esos hijos. Y yo creo que Jacob no tenía como mucho cuidado de los demás. Él era el preferido, y José era el preferido de Jacob, y los hermanos pues le tiraban mala onda, ¿no? Tal vez también por cómo lo había tratado su mamá, hacer una preferencia con Esaú y Jacob, tal vez justo traía eso, ¿no? De no saber, tal vez cómo no mostrar una preferencia, y bueno, cayó en el mismo error un poco, ¿no? Cayó en ese error de preferir a José, y bueno, los hermanos planean cómo matarlo y deciden venderlo. Como el hermano mayor dice, no, pues no le hagamos esto, y mejor vamos a venderlo, como bien decía Pablo, como si eso fuera cosa menor, ¿no? Ahí sí, bueno, salvémosles la vida, pero vendámoslo. Pero además engañan al papá. Sí. Y al papá le llevan el manto lleno de sangre y le dicen, tu hijo fue tragado por una bestia. Sí. ¿Hasta dónde pudo llegar? Como ese celo, ¿no? Que tenían de pronto a su hermano. Pero, o sea, justo algo que me sorprende un montón es como la palabra dice, ¿no? Que para los que aman a Dios todo obra para bien. Y cómo hizo muy malo
O sea, eso muy malo de venderlo, de decirle a su papá que estaba muerto, lo llevó a tener, o sea, algo muy, muy bueno a José al final del tiempo, ¿no? Leíamos, creo que hoy en la agenda, en Juan, justo que decía que si el grano de trigo no cae y muere, no hay fruto. Y entonces creo que justo también pienso un poco que José tenía este sentido de soy el favorito, un poco de ego tal vez en su corazón. Y además ustedes se van a inclinar ante. Exacto, y entonces creo que tenía que caer y morir el grano de trigo, también con José, o sea, tenía que morir su ego, tenía que ser quebrantado esa parte de él, porque si así tal vez llegaba a ser pues la mano derecha del faraón, tal vez sí iba a caer en soberbia, ¿no? O sea, pienso y es yo. impresionante, pero además finalmente a mí me impacta porque en toda la historia de José leemos en varios versículos, pero Dios estaba con él. Sí. Le iba súper mal, o sea, lo venden como esclavo y habla Pablo de esta primera tentación, como él vence La amargura. La palabra de Dios en hebreo nos alerta a todos y nos dice, tengan cuidado en Hebreos 12:15, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Si José hubiera dejado brotar la amargura, no leeríamos, pero Dios estaba con él. Wow, buenísimo. No leeríamos eso. Y dice, Dios estaba con él. Y él decide pasar por alto la amargura. Él llega a Egipto como esclavo y como esclavo llega a la casa de Potifar, que era en ese momento Potifar era el gobernador de Egipto, no era como el siguiente de Faraón. Y José era, dice la palabra, de buen parecer. Y entonces, siendo sirviente esclavo en la casa de Potifar, le fue confiado todo lo de Potifar. Sí. Potifar confió en él y le entregó todo. Le entregó todo y entonces viene la linda de la esposa porque dice, José era de buen parecer. Sí. Y trata de seducir. Y qué importante porque José dice, a ver, me ha sido entregado todo de la casa de mi amo, menos a ti. Porque yo haré algo tan malo. Pero a mí me llama la atención que en esa parte de la escritura dice, ¿haré yo algo tan malo ofendiendo a mi Dios? O sea, ni siquiera era por Potifar, ni siquiera era por la esposa, ni por la posición que le habían dado, que sí era algo que tenía peso, pero él cuidaba de no ofender a Dios. Y entonces, al negarse a la mujer de Potifar, vence dos cosas a la vez, nos decía bien Pablo. La lujuria, porque dice, no me es permitido con esta mujer. Y la codicia, porque tenía en sus manos todo lo que le pertenecía a Potifar y pudo haber hecho con eso. Pudo haber robado los manejos que él quisiera. Sí. Que él quisiera. Y no lo hizo. Vence esa tentación de la lujuria y la codicia y al mismo tiempo vence nos decía la tentación número 3, que está padrísima también, la deslealtad. Dice, haré esto yo contra mi amo, y es donde dice, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? No es como solo defraudar a Potifar. Es porque voy a pecar contra Dios. Y justo como ayer lo veíamos en la clase, para los que no sepan, Alma es mi maestra, de propósito. Y justo hay una clase que se llama Lealtad. Y ayer la estábamos viendo y estábamos platicando un poco acerca de ella. Y de justo como la importancia de entender que la lealtad es una cualidad de Dios, ¿no? Que viene del Espíritu Santo, que viene, pues sí, que no es inherente a nosotros. Y ahí también comprobamos cómo tenía una relación José con Dios al tener también esta actitud de lealtad, ¿no? Que no cayó justo en la tentación de ser desleal
Y Alma decía, y la definición que diste me gustó un montón, de permanecer o estar, quedarte, aun cuando tengas motivos para irte, aun cuando todas las cosas, o sea, te llamen a hacer lo contrario, la darte verdad por vencido. Es quedarte. Y eso me impactaba un montón porque justo, o sea, José decidió quedarse en la posición de decir no, o sea, yo soy firme en que voy a seguir los mandamientos de mi Dios, que no voy a hacer esto, a pesar de que lo tengo, a pesar de que pudiera hacerlo, ¿no? Y aún siendo leal a Dios, cuando una vez ya que justo vence esta tentación, lo acusan injustamente la esposa de Potifar y llega ahora sí a la cárcel. Y entonces es como aún ahí, cuando tenía todas las justificaciones posibles para decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? O sea, creo que de verdad no está saliendo esto, creo que me abandonaste, creo que no estás, o sea, ¿cómo me dejas llegar aquí? ¿Cómo permites esto? O sea, aún así siguió en su posición de saber quién era, ¿no? Saber qué Dios tenía y seguir haciendo las cosas bien aún dentro de la cárcel. Y estando en la cárcel, vence la tentación del autolástima. Uh-huh. Porque fue acusado injustamente. Y me impactó algo que dijo Pablo en la conferencia el domingo, porque decía, y entonces llega a la cárcel, ¿y qué hace en la cárcel? Pues lo que él sabía hacer, trabajar, esforzarse y ganarse la confianza de los demás. Y entonces, estando en la cárcel, y en vez de tirarse a la desgracia, justo ayer en estas clases que veíamos anoche en Casa Crece, decíamos, el problema a veces no es la adversidad, sino el lente con que la miramos, ¿no? Sí. Y entonces él pudo tirarse a la desgracia y decir, ay, pobre de mí, porque estoy aquí injustamente. Seguramente a lo mejor lo pensó en algún momento, seguramente a lo mejor lo lloró delante de Dios, pero se sacudió y empezó a hacer lo que él sabía hacer. Sí. Su esencia era ser diligente y ganarse la confianza haciendo lo que se debe hacer. Y se gana la confianza también del jefe de la cárcel. Sí, y entonces también vence el conformismo, ¿no? Porque justo decía Pablo, como bien pudo decir, ya no hay nada que hacer, pues ya tengo de alguna manera asegurado que me van a dar de comer, sí. No tengo que trabajar por un techo, ya estoy acá en la cárcel y no hago nada. Y no hizo eso, o sea, al contrario, o sea, decidió justo lo que dijiste, me gustó mucho, ahorita de sacudirse y volver a hacerlo, ¿no? Apenas leía un libro de Joyce Meyer que tomaba un ejemplo y decía que un burrito cayó en un pozo y su amo no podía sacarlo. Entonces, como no podía sacarlo y su burrito ya era un poco viejo, decidió enterrarlo. Entonces empezó a echarle tierra con una pala y el burrito pues obviamente empezó a angustiarse, ¿no? Porque no manches, estoy aquí, me están echando tierra. Pero él empezó a ser más inteligente, ¿no? En lugar de... empezó a sacudirse y con sus patas, o sea, lo que hacía era aplanar la tierra. Y en un momento, en lugar de estar enterrado, ya estaba saliendo. Y eso también me impactó un montón, ¿no? Cómo vencer la autolástima no es el burrito bien se pudo haber quedado llorando, bien pudo José quedarse a llorar y a lamentarse e incluso a maldecir a Dios, ¿no? O sea, sí. a renegar lo que sea. Y no, decidió justo lo que decías, Alma, a sacudirse, y creo que a veces nos hace falta un montón eso. O sea, a veces nos hace falta como decir, ¿sabes qué, Dios? Ya estoy aquí, ya estoy en el pozo, ya estoy en la cárcel. Pues ya no tendré, o sea... voy a buscar la manera de salir del pozo, ¿no? Y creo que a veces nos toca hacer eso con ciertas situaciones, pues decir, ni modos, con lo que tengo, voy a empezar. Lo comentábamos hace unos minutitos antes de empezar, mirar lo que hay en vez de lamentarnos por lo que no hay. Sí. En ese burrito lo que había era tierra, bueno, pues aplanar la tierra para ir subiendo. En el caso de José, estando en la cárcel, dice que José empezó a hacer todo lo que ahí se hacía. Y empezó a cuidar a los presos y a limpiar la cárcel. Y de pronto él era el encargado de la cárcel. Sí. Pero además volvemos a ver su lealtad, porque no había motivos para que él se quedara en la cárcel. Era una injusticia y él podía haber escapado en esa
condición de privilegio que él se gana a través de la confianza del jefe de la cárcel, él podía haber escapado y no lo hace. Se queda y vence el conformismo y la pereza, empieza a hacer lo que él sabe hacer. Luego viene el asunto de que llegan el copero y el panadero del rey acusados a la cárcel, tienen un sueño, José les revela de parte de Dios el sueño y a uno le dice, bueno, tu sueño No quiere te voy a decir bien. tu sueño quiere decir que te llamabas, y al otro le dice, tu sueño dice que vas a ser restituido, que tu vida va a ser guardada, pero además algo que dice en la palabra, que José le dice al panadero que se acuerde de él cuando se vaya. Y el panadero, muy lindo, ni leal, ni nada, se va a su condición, ¿no? A su buena posición delante de Faraón y se olvida de José. Pasan 2 años más para que, teniendo Faraón un sueño, empieza a buscar adivinadores y agoreros que le descifren el sueño, y el panadero dice, por fin. allá en la cárcel hay uno que sabe la revelación de los sueños, ¿no? Y José era muy, muy cauto en decir, yo le voy a preguntar a Dios, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imagino. Y entonces vence la duda. Vence la duda. La tentación número 6. Yo creo que con esta batalla un montón. Yo pienso que con esta batalla un montón. O sea, hay un versículo en Santiago que dice que el que duda es como una ola del mar. Y de verdad que, o sea, aquí vulnerabilidad. Yo sí pienso que soy una ola. O sea, me cuesta mucho trabajo justo como no dudar en medio de las situaciones difíciles, ¿no? Y yo no, es que yo me pongo en el lugar de José y digo, no, Dios, o sea, yo no sé hasta dónde hubiera llegado. Tal vez yo no hubiera llegado ni bien con Potifar, o sea, la verdad. Claro, porque además José no leía lo que nosotros leíamos. No. Nosotros leemos y el Señor estaba con él, pero él no leía eso. Sí, claro que no, y era muy difícil, o sea, porque algo que también aprendí, y Pablo lo decía, y era que el que Dios esté contigo no significa que las circunstancias van a parecer que Dios está contigo, ¿no? O sea, que Dios está contigo no significa que todo va a salirte bien o que todo va a parecer estar bien, ¿no? Porque justo, como decía, y Dios estaba con José en la cárcel. Entonces, ¿cómo imaginas? O sea, de pronto es complicado imaginar que Dios está contigo en medio de lugares donde dices, Dios, claro que ¿Es en serio? Claro. ¿Es en serio que estás? Y mira, yo creo, bueno, esto lo da el crecimiento, el aprender de las cosas de Dios después de mucho tiempo, porque si lo llegas a pensar, o sea, a lo mejor al principio conoces de Jesucristo y piensas que entonces te va a ir de maravilla y las cosas van a cambiar, pero la verdad que no, la palabra lo promete, en el mundo tendrás aflicción. Pero inmediatamente después dice, pero confía, porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y entonces es saber que a pesar de la adversidad, que a pesar de la prueba que Dios permite en nosotros podemos caminar con la certeza y la confianza de que Él está, de que Él nos sostiene. ¿De qué manera? No es que nos arregle el numerito, porque muchas cosas que nosotros padecemos puede ser consecuencia de nuestras malas decisiones y demás. La ganancia es que Él está y que Él nos sostiene aún en el momento de la duda, de la prueba, de la angustia. Y Él vence la duda, Él vence... tenía muchas razones, como tú dices, para pensar, ¿de verdad Dios está conmigo? Ay, yo no sé si tú, yo creo que tú sí sabes, Alma, más o menos cuánto tiempo pasó desde que tuvo ese sueño hasta que se cumplió el sueño. No sé más o menos cuánto tiempo. No tengo idea. Pero pues, seguro la palabra sí lo dice, porque sí dice cuánto estuvo de esclavo en Egipto. Pero no debe haber sido un buen, o sea, sí, no debe haber sido un buen de años. Al grado que cuando los hermanos, o sea, viene este sueño de Faraón, José le dice, vienen
7 años de abundancia, después 7 años de hambruna y sequedad. Y le dice a Faraón, eso significa tu sueño, y entonces yo te recomiendo pues que empieces a guardar, ¿no? Y entonces Faraón dice, este tiene muy buena idea. ¿Quién le va a ejecutar? Él. Pues él, Sí. ¿no? Un poquito, algún tiempo acá aprendimos que el que decía hablaba, y entonces después decías, mejor no digo, porque digo, el que decía lo hacía, ¿no? Y entonces Faraón, después de haber sido preso, esclavo, extranjero, esclavo y preso, o sea, una condición que no era como muy favorable para él en Egipto, ¿no? Es puesto por Faraón en el lugar de gobernador de Egipto. Y él se vuelve el administrador de toda la tierra de Egipto. La mano derecha de Faraón y en quien Faraón confía para estos 7 años de sequedad, bueno, primero de abundancia, para que él administre y guarde y provea para estos 7 años que van a venir de sequedad y de hambruna, ¿no? Y él lo hace muy bien, y efectivamente hay hambruna en la tierra y los hermanos vienen a buscar alimento, comprar alimento en Egipto. Y bien dices, ¿cuántos años habrán pasado? Que para empezar ni lo reconocen, los hermanos no lo reconocen, pero además los hermanos dicen que su papá ya es un anciano entrado en años, sí, que ya es un hombre muy anciano, ¿no? Yo creo que justo el que pase mucho tiempo de que Dios te dice algo y que se cumple eso que te dijo, puede justo generar un montón de dudas, es decir, Dios, yo esperaba que lo hicieras en tal momento, ¿no? O mi idea de Dios era que pasara en este momento porque para mí es el momento indicado o donde debería de estar sucediendo y no sucede. Entonces, a mí me sorprende mucho que supo esperar José, o sea, supo esperar vencer la duda, o sea, de tener paciencia y decir... Y no se esperó sentadito. No. Él hacía lo que él sabía hacer, que era trabajar, ganarse la confianza de los demás. Y vienen los hermanos y entonces él vence otra tentación. La tentación del rencor y la venganza. Sí. Porque bien pudo mandarlos lejos y decir, qué bueno que se mueran de hambre, pues que les vaya muy bien. Y él dice la palabra que él llora. Él llora cuando ve a sus hermanos, llora antes de revelarse a ellos y finalmente les dice, yo soy José su hermano. No les reprocha, ese que ustedes querían matar y que vendieron. Y ahora van a ver. Y ahora me les pagan, se van a quedar sin comer. Sí. No, él llora, se abraza con los hermanos, los perdona y hace traer a su papá y a todo el pueblo de Israel a Egipto. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel en Egipto, porque mucha gente no sabe por qué fue liberado de Egipto el pueblo de Israel. Pues es que en este momento es que llegó el pueblo de Israel a Egipto. Entonces vence la tentación de guardar rencor y la tentación de cambiar el propósito de Dios. Porque entonces podemos ver en la Escritura que el propósito de parte de Dios era justamente librar a su pueblo de esa hambruna. Y empezamos esto y tú decías, es que la palabra dice que todo obra para bien. Sí. Y toda esta adversidad también tomada por José, yo no me veo en su lugar, de verdad que... No. De verdad que no. Dios tiene misericordia de nosotros, no nos pone pruebas tan pesadas como esas. Pero justo lo que decía Pablo me gustó mucho. Es que todavía no has visto toda la película. Todavía no has visto toda la película. O sea, espérate, todavía no acaba la historia. Y creo que a veces nos hace falta recordar eso. Aún Dios no termina. Aún Dios no termina. Aún Dios no termina. Y creo que tener estas verdades presentes, recordarle a nuestro corazón humano que
que todo el tiempo está afanado, como decíamos, que está queriendo adelantarse. Preocupación. Y que en lugar de disfrutar lo que hoy podemos tener, está preocupándose en lo que va a pasar, en pobrecito de mí, todas las lamentando en lo que no hay, lo que no tengo, es que no se pudo, es que no me dieron, es que, ay, qué desgraciado soy. Exacto, y creo que justo tener esto de esperar y decir, tenemos un Dios fiel, un Dios que no va a retractarse y va a decir, ay, yo te dije eso, no me acordaba, te me cuidas. No, o sea, es un Dios que está bien firme en lo que te dijo, en lo que nos promete, en todo lo que Dios nos ha regalado, que no se va a arrepentir. Y que tiene un atributo tan importante que yo te decía, José no podía leer que la Escritura dice, pero Dios estaba con él. Pero uno de los atributos de Dios que nosotros nos olvidamos es que su omnipresencia siempre está, su omnisciencia, todo lo conoce. Sí. Su omnipotencia, él todo lo puede. Sí. Pero no sabemos o a veces nos rehusamos a querer esperar o a confiar. Hablábamos justo ayer también de las veces que Dios te dice no, ¿no? Te dice no porque no, eso no es para ti. Te puede decir un no definitivo, te puede decir un todavía no, no, pero espera. O su trato puede ser no de esa manera, no de la manera en que tú lo estás planteando, lo estás esperando, sí, ¿no? Que eso finalmente es un sí, pero a mi manera, y la manera de Dios siempre será mejor que la nuestra. Totalmente. Pero nosotros en ese afán, en esa preocupación de la que tú hablas, nos desbordamos y nos gana, ¿no? El no saber esperar, el no querer esperar, el quererlo hacer a nuestra manera, y a veces lo descomponemos de tal forma que en el momento de descomponerlo no nos importa, y después vamos y decimos, ay, ¿me lo arreglas? Sí. Entonces, qué gran enseñanza, porque además nos hablaba Pablo de por qué puede librar estas 8 tentaciones, José. Cuéntanos por qué. Sí, pues justo decía que había 3 cosas en José que desarrolló y que le permitieron pasarla, ¿no? Como nosotros, si fuéramos José, no lo haríamos. Pues. Y yo pienso que a mí me hace falta mucho crecer en estas 3 y obviamente me esfuerzo, ¿no? Pero es justo en confianza total en Dios, identidad y en propósito. Y estas 3 cosas, cuando empezamos a buscar crecer en ellas, son las que nos van a permitir tener una buena actitud, una victoria sobre la adversidad. Y no quedarnos en ninguna de estas tentaciones, no caer en ninguna de esas, porque justo, decía Pablo, si hubiera caído en alguno de estos 8 momentos, la historia hubiera sido diferente. Claro. Justo regresar con Dios y decirle, Dios, ya la regué, por favor, compónlo. Imagínate que se enoja con los hermanos y los manda a matar. O imagínate que... No hubiera tribus de Israel, por ejemplo. Imagínate. ¿Sí? O que se hubiera quedado en la cárcel ahí a morirse de tristeza. Sí, claro. O que no hubiera buscado ayudar al copero y al panadero. Pero finalmente la esencia de José me impacta tanto, porque Pablo decía, ¿y qué hacía José? Pues lo que él era, lo que él sabía hacer, lo que él hacía. Ser él que era, no sé, era, yo creo que brillante, esperaba en Dios y buscaba agradar a Dios, y entonces era diligente, hacía lo que se hacía, hacía lo que había que hacer. Total. Y eso le daba como puntos a favor. Sí. Mucho que aprender. La verdad que sí, la verdad que sí. Daba para, decíamos hace un rato, para una serie o mínimo para 2 pláticas. Sí, porque era todas las 8 tentaciones y luego esos atributos de José que vienen de parte de Dios y que a nosotros nos toca como buscar de Dios para que esas semillas, ese carácter de Dios pueda ser reproducido en cada uno de nosotros. Sí. Pues aprender mucho, a crecer mucho en esas 3 cualidades últimas. Y pues yo los invito, si alguien nos está viendo y siente que está pasando por algo difícil, que puedan cobrar ánimo,
que justo la protagonista no es la prueba. La protagonista es la respuesta que tú le vas a dar a la prueba. Entonces, busquemos tener esa respuesta de decir, Dios, voy a tomar esto como una oportunidad para confiar más en ti, para buscar más tu propósito y para crecer en mi identidad contigo. Y yo creo que Dios es muy bueno. Mucha misericordia y gracia nos tiene. No nos va a dejar, va a estar con nosotros. La misericordia de Dios es nueva cada día, amigos. Y entonces, no dudemos que Él está, que Él nos respalda, que nos cubre, que nos contiene, que nos protege y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y eso se irá cumpliendo porque la misericordia de Dios nos alcanza siempre. Amigos, gracias. Si no escucharon esta conferencia, de verdad, escúchenla. Sí. Mucho que aprender y mucho que aprender en el que podemos descansar en el Violet. Sí, muchas gracias y me dio mucho gusto platicar con mi maestra. Gracias. Estamos aquí. Vengan a Casa Crece. Janetita, vengan a Casa, se las recomiendo. Bye.